Es un grandísimo gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Radar Familiar, donde te fortalecemos tu visión para transformar la vida de tus hijos y la tuya. Descubre el poder de prevenir juntos. ¿Qué tal? Soy Erwin Luna Alatorre, transmitiendo desde Valora Radio, donde se llevan mensajes de paz, de amor y de formación. Quiero mandar un saludo a mi querida esposa Ceci, a mis 4 hijos, a Pedro, a Erwin, a Andrés, a Santiago. Un gran saludo para todos ellos. Recuerda que Radar Familiar es un programa relacionado con la prevención, la atención y cuidado de la familia, donde juntos iremos descubriendo esas connotaciones positivas para la formación de tus hijos. Pues muy bien, iniciemos. Hoy tenemos un gran tema. Un tema que de verdad es de manera urgente y crucial el atenderlo. Porque si tú no lo atiendes, no lo vives, no lo trabajas, te lo voy a garantizar. De verdad, el resultado no va a ser tan bueno para tu hijo o para tu hija. Y te vas a dar cuenta después. El tema de hoy es resiliencia. ¿Hijos de gelatina o de acero? Sí, escuchas bien. ¿Hijos de gelatina o de acero? ¿Y ahora por qué Erwin Luna nos habrá querido decir de esa manera? ¿Por qué no les dijo hijo de algodón? ¿Por qué no les dijo hijos de cristal, como le llaman hoy? ¿Por qué hijos de gelatina o de acero? Y eso lo veremos. Vas a ver que esa parte es muy rico. Muy bien. Recordemos muy brevemente que en los pasados programas pues vimos lo siguiente y que todo va relacionado. Todo, no puedes ver un tema, sí, ahora trato la resiliencia, ahora trato la crianza, no lo puedes ver así. Todo va relacionado, va unido. La única diferencia es el enfoque con que tú le vas a dar las cosas. Y ese enfoque es la ponderación que tú le vas a dar a cada acción, la estrategia que tú vas a realizar. Y entonces va a cambiar mucho la ponderación que desde una acción u otra. ¿Qué hemos visto anteriormente en los otros programas? Pues esa crianza positiva, establecer límites, la parte de la autoestima tan importante de los hijos, donde vimos cómo fomentar un entorno de apoyo, promover el autoconocimiento, enseñarle esas habilidades de afrontamiento, también los límites con los hijos de una manera positiva, el saber cómo afrontar los problemas y la autoestima de los hijos. Si te das cuenta, pues son todos temas tan importantes y tan interesantes. Lo importante es que a través de Valora Radio, a través de Radar Familiar, te podamos ir aportando todo ese tipo de situaciones, que tú puedas ir tomando herramientas y recursos para poder ir trabajando. Eso es lo más importante. Bien, no olvides que establecer normas para niños y para adolescentes de forma respetuosa y desde la empatía, como papá o como mamá en el hogar, puede marcar una diferencia enorme en la formación de sujetos emocionalmente funcionales. Sujetos emocionalmente funcionales. Como recordarás, el Valora Radio a través de Radar Familiar tenemos varios segmentos. Y es lo que vamos a ir haciendo nosotros en nuestro programa de Radar Familiar con varios segmentos. Y ahora, pues desde luego, ¿cuál fue? Y siempre recuerdo cuál fue el consejo práctico de la semana pasada. Porque la idea es brindarte algo que tú llegues de una manera práctica, que no solamente se quede en teoría, en buenos conocimientos. Gracias por ilustrarme, Erwin, gracias por aportarme esto. No. Lo importante es que cognitivamente lo entiendas, lo comprendas y luego actúes. Eso es lo más importante. Entonces, bien, pues ¿cuál fue la parte? Pues aplicar alguna de las estrategias que vimos para la parte de la autoestima, ya sea reconociendo sus labores, la manera positiva, el acercamiento, etcétera. Ahí está en el programa para que lo puedan escuchar. Y siempre insisto yo, rezar el rosario. Rezar el rosario. María te va a ayudar. María va a cambiar. Y más en este tipo que vamos a hablar de la resiliencia tan importante. Bien, pues pasemos al tema de hoy tan importante. Resiliencia. ¿Hijos de gelatina o de acero? Y tal vez nos puedan surgir con esta, pues varias dudas o inquietudes o curiosidades podría ser. ¿Es posible hoy en día que haya voluntad? Sí, es lamentable hacer esta pregunta. Si mi hija o mi hijo no es resiliente en la actualidad, ¿qué le sucederá en el futuro? Visión. Soy una madre o un padre que fomenta hijos de gelatina. Ojo,
¿Eres tú el que fomenta hijos de gelatina? Ten mucho cuidado con esto. Bien, abramos ahora nuestro segmento de actualidad y tendencias. Y aquí de verdad, pues es alarmante. Y cuando digo alarmante es para que nos ocupemos. Acuérdate que radar familiar es para prevenir, para adelantarnos. O si ya está sucediendo, pues para tratar de resolver y consolidar y tal vez aminorar esas acciones. Pero pasemos a la parte de las tendencias. Y es alarmante los datos que en un momento nos llega a dar la actualidad, y eso que todavía no están así al día de hoy, al 2024 actualizado. Sin embargo, los datos que te voy a dar, que es el efecto de la resiliencia, que es el efecto cuando tu hijo o tu hija ya están profesionistas, ya están trabajando, o actualmente lo que ya está pasando llega a influir. Bien, fíjate nada más en esto. La estadística publicada en el año 2022 estableció un abandono de la universidad del 8% en México. Del 8%. Tú dirás, bueno, es un 8%, yo estoy seguro que mi hija, mi hijo no estará. ¿De verdad? ¿Lo garantizas? ¿Lo puedes afirmar? También, ¿qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo en su informe de tendencias mundiales del empleo juvenil en el año 2022? Primero, incluye dos variables, y es increíble encontrar esta variable. Fíjense, a ti que nos ves y nos escuchas, fíjate en estas dos variables. La primera es la tasa de ninis. Increíblemente es una variable, es un indicador que ya se está midiendo. La tasa de ninis. Eso es asombroso. Cuando empecé a estudiar y a recabar los datos, logro ver y identificar esta variable. Ya existe un indicador de la tasa de ninis. ¿Qué está pasando en la humanidad? ¿Hacia dónde vamos y qué queremos hacer? Y luego la otra, desde luego, el desempleo de los jóvenes, que esta no es sorprendente, es normal, pero lo que sí es sorprendente es lo que veremos más adelante, los datos que nos proporciona. Dice que el aumento del desempleo juvenil en unos 4 millones de personas en 2020 subestima enormemente el impacto de la crisis del mercado de trabajo. O sea, 4 millones en un desempleo. No, pues es que de seguro hay otros factores, Erwin, de la parte económica, las circunstancias, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero también abarca mucho esa capacidad de continuar, esa capacidad de afrontar a mi jefe, a mi socio, a mis compañeros, a mis colaboradores, esa capacidad de poder enfrentar los retos y las metas que la empresa me llegue a establecer, esa capacidad de poder salir adelante en ese clima laboral, porque tu hijo y tu hija va a llegar allá. A veces yo trato con papás y mamás y parece que olvidan, que creen que su hijo jamás va a crecer y que ese mundo sobreprotector va a estar ahí y que su hijo no va a dar un paso más y que jamás pasará de esa niñez o de esa adolescencia. Y olvidan a dónde va y a dónde va a llegar tu hijo o tu hija. Es un dato que nos da la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué más nos dice? Fíjate, alrededor de la mitad de las pérdidas de empleo sufridas por los jóvenes en 2020 incrementó el número de jóvenes con estatus de nini. Ya hablamos de la variable, pero nos dice, hey, ha aumentado en esta parte. Y pone así este informe de la Organización Internacional, precisamente pone un informe donde dice, ha habido un grave aumento del 1.5% en el estado de nini. 1.5%, porque estamos hablando de miles de personas mundialmente. También quiero leerles, fíjate, este informe, leo textualmente el informe lo que dice. Ahí te va la cantidad, para que sepas la magnitud de la que tú vas a elegir si quieres que tu hijo o tu hija forme parte de esta estadística. Ojo con esto, y tú eres responsable porque papá y mamá tú tienes que ver hacia futuro, y eso es muy importante. Dice así, los 282 millones de jóvenes que se encontraban en esta situación en 2020 se perdieron una etapa temprana, crucial de su desarrollo personal y corren el riesgo de enfrentarse a graves desventajas en el mercado de trabajo en el futuro. Fíjate, perdieron una etapa crucial de su desarrollo personal. Qué lamentable. Y reconoce esta organización internacional que efectivamente no hubo una etapa evolutiva y un desarrollo propicio para tus niños o para tus adolescentes, donde tú tienes esa responsabilidad de formarlos, educarlos, de orar por ellos, de estar con ellos. Eso es lo importante. Otros datos. Aumentó desde luego los trastornos de la ansiedad y depresión, que fue en un 25% más, según lo que nos dicen la OMS y la OPS en el año 2022.
También nos dice la UNICEF, más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales. Más del 20%, es una cifra muy alta. Si hablamos que se referían a 280 y tantos millones que quedaron sin desempleo de jóvenes, imagínate el 20%, pues estamos hablando casi de 52 millones de jóvenes que tienen, hablando nada más de esa cifra, no de toda la juventud, pero para esto te lo doy para que logremos maximizar y logremos magnificar esa parte de cómo está la situación. 52 millones con un problema, un trastorno mental. También nos dice que alrededor del 15%, la UNICEF, de los adolescentes han considerado el suicidio. Y esa parte es muy delicada porque ya al final pues llegas a una depresión, se ahogan, no saben resolver, no saben cómo hacerle y entonces van ahogando hasta que finalmente pues toman una decisión de escape que en la mayoría de veces pues no son conscientes de lo que están haciendo estos chicos. También, fíjate nada más esto, el 23 de febrero, hace poquito, el periódico La Jornada nos publicaba en su encabezado: creció 20% la tasa de suicidios entre jóvenes en el país en 5 años. O sea, te he dado estos datos y pude haber ido a más datos y más datos, donde, honestamente, la causa son dos: resiliencia y muy aunada la parte del bienestar emocional. Pero hoy se enfocan y le dan más prioridad al bienestar emocional ficticio, y digo falso, utópico, porque un bienestar emocional no significa que no siente emociones, que esté bien, que no sufra a mi hijo, grave error, que no sienta nada, siempre sus emociones que fluyan. No. Cuando hablamos de bienestar emocional nos referimos que tu hijo o tu hija sabe tener una autogestión emocional, sabe encauzar sus emociones, puede sentir, mas no consentir. Y esa es la parte cuando hablamos de ese bienestar emocional. Y desde luego esto le lleva pues a una satisfacción propia, de una plenitud propia de tu hijo, de tu hija. Ese es el reto, que se valora y aunque se caiga, etcétera. Pero no quiero adelantar el tema. Y esa es la parte que tenemos que buscar. Y la resiliencia. Pero bien, pues ya dado estos datos, pasemos a la parte de nuestro segmento de la historia de experiencias personales y de éxito. Y hoy me voy a una historia de una experiencia personal de desde luego, un hijo varón donde papá y mamá pues trataron de darle todo buenamente, darle las herramientas, los recursos, buenos colegios, propiciarle, perdonarle una, perdonarle dos, perdonarle tres, darle en esa parte, pues darle aparentemente todas las herramientas materiales, porque al final lo que hace un papá y una mamá cuando trae este tipo de dirección, tratan de darle esa parte de herramientas, no la parte importante del acompañamiento y el amor. Pues bueno, este caso es un caso verdadero. Pues claro, este hombre pues sigue en casa, ya papá murió, vive la mamá, tiene ya 34 años, sigue en casa, irresponsable, no se preocupa de nada, no es responsable de nada, porque ahí mamá pues da la comida, está pensionada, la casa ya está hecha y él está ahí esperando, medio simula a veces que sale a hacer cosas y cumplirlas, pero no concreta. Y ahí está, llevando una vida, claro, sus relaciones sentimentales, pues inestables, porque es alguien que no sabe comprometerse consigo mismo, no sabe alguien de tener esa responsabilidad, de asumir, de querer crecer, de querer adquirir más, de progresar, no. Y ahí está, y ahí seguirá. Y claro, ¿qué va a pasar? Pues la herencia o lo que tenga, desconozco la parte financiera, pero pues no ha logrado ver, estas personas no alcanzan a ver qué sigue y a dónde vas, y entonces claro, en ese momento, cuando mamá muera, pues ya pues será nada más los ahorros, y este tipo de personas que todavía no sucede, yo les aseguro que se va a gastar todo, y va a llegar en un momento hasta que toque piso, puede ser los 48, 50 años, donde ya no hay recursos, ya vendió la casa donde estaba y se fue a otro lugar pequeño y piensa, y entonces empiece tal vez a activarse o empiece a entrar a una gran depresión, porque un ser humano no puede vivir de esa manera. Y vean la variable que teníamos de línea. Esto es un caso verdadero, que puede pasar de una u otra manera. No, mi hijo se va de la casa a los 30 años. Sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la formación de la resiliencia, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos a desarrollar nuestro tema de hoy. Resiliencia. ¿Hijos de gelatina o de acero? Y a mí siempre me ha gustado tener una muy buena comunicación.
Entonces, quiero definir por qué, primero, qué se entiende por resiliencia, ¿de acuerdo? Porque es una palabra tal vez no muy conocida y medio se entiende o no se entiende. Ok, veamos qué se entiende. También, ¿por qué definimos a los hijos de manera gelatina? ¿Por qué gelatina? ¿Y por qué de acero? Que tal vez por de acero sea un poco más simbólico y me represente a donde queremos llegar, por el título de este taller o de esta parte que queremos transmitirte. Bien, empecemos. Resiliencia. Etimológicamente, hay que ir a la raíz para lograr entender esa palabra, ¿no? Desde luego tiene su origen en el latín de la palabra resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. O sea, viene de esa palabra. La palabra resiliencia es, ok, llegué aquí, voy para este lado, voy para el otro, sigo, continúo. El enfoque que se le quiso dar, desde luego, en la resiliencia es, no te quedes estático, no te quedes ahogado, no te quedes parado, no te quedes ahí estático. O sea, trata, de ahí viene la palabra resiliencia. Pero te quiero leer la definición que la Asociación Americana de Psicología nos está diciendo y que lo llega a describir de una manera correcta, amplia, no se llega en un momento a limitar. Y creo que esto nos va a iluminar bien ese término que tanto hemos escuchado y que está pues hoy en día aquí. Bien, resiliencia, y nos dice la Asociación Americana de Psicología, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Si se dan cuenta, contextualizó dónde está la resiliencia. Y entonces me quedo con esta parte del proceso de adaptarse bien a la adversidad, la que sea, en cualquier ámbito, familiar, social, económico, financiero, deportivo, crecimiento, relación, lo que tú quieras, en esa parte. Adaptarse, fíjate, adaptarse bien a la adversidad. Segundo, definamos la gelatina. A ver, ¿qué nos va a decir Erwin con este término de gelatina que yo nunca había escuchado? Sí comido, pero nunca había escuchado. Bien, y lo definimos. Dice así, fíjate. Es una textura suave, cremosa y una excelente sensación en la boca, con menos calorías y con un aspecto y sabor comparable. Tú has tenido esta gelatina en tus manos, ¿cuántas veces has cargado? Pues una grande, una pequeña, y la gelatina se mueve izquierda y derecha, y de acuerdo a cómo va el movimiento, pues se mueve la gelatina, y parece que se va a destrozar o se va a caer, y no, a menos que hagas un movimiento fuerte, y no hiciste bien el proceso de la gelatina, se troza, se rompe. Y entonces ya no tiene ese aspecto uniforme tan rico, tan bello. Ahí está la gelatina así moviéndose de izquierda a derecha. Pero ahora, utilicemos esta imagen y esta misma definición que acabo de decir en este instante. Vamos a adaptarlo a nuestros hijos. Textura suave. Se mueve de un lado a otro. Si tú dejas que tu hijo o tu hija se mueva de un lado a otro, cuidado. Y estoy hablando de sus caprichos, estoy hablando de sus instintos, estoy hablando de sus emociones, estoy hablando de sus intereses, sus gustos. Y tú le dejas que va a la deriva. Simulas ponerle un alto. Fíjate, me ha tocado ver en esta parte a papás o a mamás en un momento, a ver, Juanito, ya pórtate bien. A ver, Juanito, ¿por qué subes los pies? A ver, Juanito, respeta a tu amigo. A ver, Anita, deja de hacer esto. Y solamente le dice eso. Y entonces, claro, se mueve de un lado a otro. Y al final, el niño, la niña o el adolescente continúa haciéndolo. Lo sigue haciendo. Y hablo de la parte del tono de voz en esa situación. Segundo, dice, excelente sensación a la boca. Y aquí es donde los papás creen que su hijo gelatina o su hija gelatina, pues está contento y está pleno. Y creen que plenitud es dejar hacer lo que quieran. Creen que plenitud es que no sienta emociones. Creen que plenitud es dejarlo a la deriva y que vaya por ahí. Y no saben lo que están haciendo con su hijo o con su hija. Una gelatina. Y estará en las cifras de la UNICEF. Y estará en las cifras de la Organización Internacional de Empleo. Y estará en las cifras emocionales que nos da el INEGI. Ahí estará. Estará en esa estadística. Y esa es la realidad. Papá y mamá, no te engañes. No te engañes.
Ten cuidado, los famosos hijos de cristal que le llaman, papás de algodón, ten cuidado con eso. Ten cuidado con tu hijo gelatina, tu hija gelatina. Bien, y continúa la definición de gelatina. Aspecto y sabor comparable. Para papá, idealizas al hijo y a la hija. Porque al final te quiero decir, papá y mamá, y te llamo la atención en esto, lo que tú estás haciendo es nada más tus máscaras emocionales, transmitirlo en tu hijo, en tu hija, de acuerdo como a ti, mamá, y a ti, papá, te fue en el baile. Eso es lo único que estás haciendo. Eso es lo único que estás haciendo. Esa es la realidad. No te engañes, papá y mamá. Cuando tú idealizas en tu hijo de esta manera, sin una estrategia, sin una formación, sin una disciplina, sin una motivación congruente, sin un acompañamiento amoroso congruente, lo único que tú estás haciendo, papá y mamá, simplemente es idealizar un estatus de tus máscaras emocionales. En un momento dedicaré un capítulo en uno de estos sobre las máscaras emocionales de papá y mamá. Pero bien, esa parte, por eso, así encontramos, y espero que logres entenderme, esta figura de tu hijo gelatina, de tu hija gelatina, de cómo está. Sí, parece que ahí está la forma y todo, tiene forma, tiene estructura, tiene sabor, parece que tiene contenido, pero realmente no está preparada esa gelatina para enfrentar el mundo. Segundo, definamos acero, cuando hablamos de resiliencia, hijos gelatina o hijos acero. Acero, aleación, nos dice la definición. Aleación de hierro y carbono y que según su tratamiento adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia. Y esta como que lo ves y dices, yo estoy ahí. Veamos si sí. Adaptémoslo a nuestros hijos. Hierro, firme, fuerte, que brinda seguridad, que consolida, que va ayudando. Imagínate esa parte tan rica y tan buena en un hijo. Autoconfianza, aceptación, enmienda, levantarse, luchar, esforzarse, intentar por hacer las cosas. Hierro. Carbono. Fíjate el carbono, qué rico es, ¿eh? Y lo tiene pues precisamente el acero. Nos dice la ciencia, el carbono ayuda a regular la temperatura de la tierra. Hace posible la vida, es un ingrediente clave en los alimentos que nos sustentan y proporciona una fuente importante de energía para impulsar nuestra economía global. Esto es la vida interior de tu hijo, de tu hija, su alma, su espíritu, su fuerza interior, su autoestima, la manera, eso es lo que llega realmente a activar la parte de la cognición para que se llegue a ejercer la voluntad. Esa es la parte, y esa es la parte que se llega a trabajar. Esto es la vida interior, eso es lo que tiene. Otra definición precisamente de la parte de acero, la elasticidad, esa capacidad de adaptación, de flexibilidad que tiene que haber. Como el acero tiene esa característica, sí, papá y mamá, sí lo tiene, claro que sí. Y desde luego el último, pues la resistencia, como la más obvia, ¿no? Resistencia, capacidad esa de poder enfrentar y resolver los problemas. Esa capacidad de tener temperamento, de tener esa voluntad, de tener esa gallardía, de tener esa personalidad, de hacer frente, esa capacidad de poderse comunicar. Y claro, yo creo que con esta definición todos queremos tener hijas e hijos de acero, adaptables, que surja esa fuerza interior para que salgan adelante, sí que lloren, sí que en un momento digan me equivoqué, sí que en un momento lleguen a sufrir, porque los errores pues cuestan, pero salgo adelante y tengo la voluntad, el ánimo y el coraje para poder hacerlo. Papá, mamá, ¿qué tipo de coraje transmites a tu hijo o a tu hija? ¿Le transmites un coraje sano o un coraje de odio o de rencor? ¿Un coraje de lucha y de esfuerzo o un coraje de ansiedad o de impotencia? Cuidado con esto. Bien, quiero mandar saludos, de luego hay muchos que están aquí en el programa viéndonos y escuchándonos, a María Candelaria, Sandra Flores, Roger Bárcenas, de Roger, que siempre está aquí presente, Isabel Durán, Ivonne Álvarez, Ana Gloria Arriola, mi cuñada, le mando un gran saludo, a Fabi Barrera, a Arminda Albarca, a Rubén del Toro, a Meléndez Buenaventura, María Candelaria, Sandra Flores, Minajas Hernández, Mirna Hernández, muchísimos saludos. A Ana Gloria Arriola, no sé cómo está en Canadá, pero yo creo que va a estar el frío fuerte. Grandes saludos a todos los que nos acompañan, nos escuchan, nos están viendo o están por vernos, porque lo importante de esto es que transmitas
y se lo des al que tú más quieras y diles, hey, escucha este programa, te va a dar solución, te va a dar estrategias, te va a iluminar. Trata de que no se quede solamente contigo. Mándalo y repítelo y mándalo a tus amigos y amigas. Y a ver uno tal vez que diga, me voy a dar el tiempo, porque no, como no es un video corto y no trae imágenes, no lo quiero ver, me aburre. A mí dame algo más breve. No, tengan cuidado con eso. Tú mándalo, haz el bien, que no quede en omisión en esa parte. Pero bueno, ya estando contextualizado, ya vimos la parte de los datos, ya vimos la definición. Pues bueno, pasemos a las estrategias. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? O igual tu mamá, tu papá, ya lo estás haciendo. Y esa es la parte rica y que podemos ir bien. Y quiero empezar la primera estrategia retomando lo que habíamos hablado en un programa respecto a la parte de, hablamos de esa parte de la crianza positiva y poner los límites. Y entonces una de las estrategias, desde luego, venía fomentar la resiliencia. Y quiero rescatar esa estrategia. Anima a tus hijos a ver los errores como una oportunidad de aprendizaje. Si tú, y claro, papá y mamá, tú tienes que tener autogestión. No te puedes quedar nada más con esa parte hijo, hija, ¿qué ves de positivo en esto? A ver, dímelo. Y con tu lenguaje corporal estás transmitiendo miedo, ansiedad, frustración, coraje, disgusto. No. Empieza desde tu lenguaje corporal, papá y mamá, en esa parte. Y si hay un error, enséñale como una oportunidad de aprendizaje. Porque el ser humano, estamos diseñados, y no somos perfectos, solo perfecto es Dios. Estamos diseñados, desde luego, para aprender y enriquecernos como una oportunidad. Si tu hija pequeña no tendió bien la cama, no sacó una buena calificación, no respondió de manera acertada, no siguió una instrucción, es un error. Y tienes que buscar ese espacio, ese momento donde tú vas a hablar y te vas a comunicar sobre ese error que está ahí. Ahí está el error. Y lo que habíamos dicho en uno de los programas, nada más lo rescato, la manera de poder comunicarte. Primero hablas de la capacidad de tu hija, de tu hijo. Segundo, hablas de los valores familiares. Tienes que decirle, hubo un error, le dices, tú eres capaz, hija, tú eres capaz, hijo. Este valor es importante en la familia y el hecho. ¿Por qué tendiste en tu cama? ¿Por qué no seguiste bien tus instrucciones? ¿Por qué reaccionaste de una manera corajuda cuando te di esta situación? ¿Por qué? Y le hablas del hecho. No le determinas jamás, eres un corajudo, eres una soberbia, te falta humildad, no tienes voluntad, eres un fracaso. No determines, porque si tú haces eso, prende la amígdala, no pasa por la parte cognitiva y si vas a crear una emoción negativa. Si un día lo haces, pues vas y le dices, mira, lo que te quería expresar era esto, hija, te pido perdón. Pero no cambies el hecho, o sea, lo aclaras. Y esa parte es muy rica. Pero bien, anima a tus hijos a ver los errores como una oportunidad de aprendizaje. Y oportunidad me refiero, cuando hablo de oportunidad es, ok, ¿qué crees, como le llaman hoy, ¿no? ¿Qué crees que fue el área de mejora? ¿Qué crees que pudiste haberlo hecho mejor? ¿Qué crees que te hizo falta? Y no, por favor, mamá, papá, no le des la respuesta. Hace unos años se me quedó muy grabado porque hablaba con una mamá y entonces, pues, delante de la mamá, pues para mí yo lo que quería activar, acuérdate que tenemos las 3C, la parte de la concientización, que es la primera C. Recuerda, concientización, congruencia y constancia. Pero la primera C, la concientización. Y yo quería activar esa concientización. Y en esta parte, pues le hacía preguntas al alumno, era un varón, pues para poder activar su pensamiento, saber qué piensa, saber la madurez que tiene y saber cuál es la percepción de mi alumno. Yo en ese momento tenía que captar eso, ¿no? Y entonces cada vez que le preguntaba, mamá contestaba por él. Y entonces le decía, mamá, permíteme. Y ya seguía yo. Y yo otra vez y volví a contestar por él. Imagínate, ¿cuándo iba a tomar conciencia si mamá se adelantaba al deber ser y le decía a su edad adulta ya toda la respuesta a su hijo de corta edad, que tenía 8 años? ¿Cuándo? Pues nunca. Claro que no iba a tomar conciencia y iba a llegar a la represión. Entonces, anima a tus hijos a ver los errores como oportunidad. Y si, ojo, mamá y papá, puede ser que tú mismo no estés preparado para el error que tuvo tu hijo o tu hija y te estés desgarrando las vestiduras y estés en ese momento
asustada y pensando, porque hay tipologías así, pensando lo que va a suceder en el futuro y a dónde puede llegar. Y tal vez te acuerdes de lo que dijo Erwin Luna en los datos y te vas a preocupar y decir, híjole, mi hijo va a estar en esos datos que nos proporcionó aquí. No, no, no. O sea, en esa parte, claro, no, no, no. Tranquilízate, te esperas, respiras mamá, respiras papá, te esperas tu espacio, tratas de decir, ok, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito trabajar? Y esa es la parte que en un momento vas a ir haciendo. Entonces, ya que estés preparada, ya que estés preparado, ahora sí te acercas para tratar de ese error, de verlo como una oportunidad. Y si en algún momento tu hija o tu hijo te da como la negación y no quiere escuchar, tienes que ver de qué manera puedes entablar una buena comunicación. No es el espacio ni el momento, porque cuando hay una actitud de rechazo y de decir no, lo que necesita es motivación. Esa es la causa, no hay otra. Pero tienes que buscarlo, porque luego se vuelve una lucha de esfuerzos y una lucha grande de esta parte. Pero esa es la parte que hay que ir trabajando. Qué bueno, mando saludos a Lili Padilla, Mari Torres, Carmen Sánchez, Blanca Zumarga, Miguel Ángel González Suárez. Qué bueno, Miguel González, una gran persona, muy especialista también en marketing. Qué bueno que nos esté escuchando en esta parte. Bien, entonces tienes que hacer esa parte. Después, segundo, ¿cómo vas a fomentar la resiliencia? Además, ya vimos el error, pues lo vas a tratar de ver como una oportunidad para enseñar a tu hijo o a tu hija. Desarrollar la capacidad de recuperarse de los contratiempos. Y aquí, cuidado, porque tienes que tomar en cuenta, como lo vimos en uno de los programas, tienes que tomar en cuenta el estadio y condición de vida, la parte evolutiva de crecimiento de tu hija, para saber cómo puedes tú enseñar esa capacidad. Y cuando hablo de desarrollar la capacidad es que no la tiene, que no lo está viendo. Entonces, ¿cómo logro que mi hija se logre en esta parte sobreponer sobre esta dificultad, que le vea otra óptica? Y entonces entra su personalidad y puede ser que pues, sea una obsesiva compulsivo o compulsiva. Puede ser que sea de esos procesos muy autoexigentes consigo mismo, porque ya lo trae genéticamente. No es que lo haya adquirido, hay que tomar muy, muy en cuenta esa parte del DNA, la parte genética, cómo surgimos, la parte neural, cómo sus neurotransmisores funcionan. Entonces, en eso tienes que tomarlo en cuenta para que tenga esa capacidad de poder recuperarse de los contratiempos. ¿Y cómo lo puedes hacer esto? Primero, mira, yo lo que te sugiero es, desde luego, enfrentar los desafíos primero con una actitud positiva. Siempre es importante. Tú, grandioso campeón, tú eres lo máximo. No me refería a eso. Me refiero a que tú le transmites primero que crees en él o en ella para poder cambiar. Fíjate nada más lo que estoy diciendo. Primer paso, tú crees en él o en ella para poder cambiar. Y si en un momento lo dudas, tendrás que hacer tú una catarsis interior para poder creerlo, porque a veces te pueden venir muchas dudas, ¿de acuerdo? Por eso es importante, cuando hablamos capacidad de recuperarse, que tal vez no te vayas al nivel 10, empieza por el nivel 1, porque el error del ser humano es cuando a los hijos, a las hijas, te vas para ese nivel, un nivel 5, espérame, está en nivel 1 y te vas hasta el 5, pues lo vas a frustrar a ella o a él, no le va a gustar, se va a sentir agredido y va a reaccionar de otra manera, porque tú le pediste algo que todavía no dominaba y no lo lograba hacer, ¿de acuerdo? Debes de tener, entonces, enfrentar esos desafíos con una actitud positiva. Capacidad de recuperarse contra tiempos. Tienes que enseñarle a autogestionar sus emociones. Ok, hijo, ¿cómo te sientes? No, pues enojado, fracasado, disgustada, molesta, decepcionado, yo no puedo, no sirvo, ya me fastidié, ya me cansé. Ok, entonces gestiona su emoción, no reprimas, encausa su emoción, ayúdale en esa parte. Entonces, fomenta la resiliencia de esta manera. Ver los errores como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento. Número 2, capacidad de recuperarse ante esos contratiempos. Me preguntan, y gracias, ¿las redes sociales influyen para que los niños y los jóvenes no sean resilientes? Y te contesto que sí, y muchísimo, por varios factores, que en un momento llamaré a un especialista que nos va a acompañar aquí en el programa, precisamente que hace un blindaje familiar sobre la parte de redes.
Miguel Ortiz. Pero en esta parte te quiero comentar, claro que sí te hace resilientes. Primero, porque en todo momento utilizan mucho las redes, están mucho tiempo en redes, y lo único que están activando aquí atrás, y fíjate, me estoy yendo nada más a la parte de neurotransmisores, aquí aparte, es la parte más baja, la parte más pobre de aprendizaje que tenemos del cerebro, que es la parte de la visión. No está aquí nada en el lóbulo frontal. Entonces, cuando tienes así mucho tiempo, dejas de activar otros puentes neurales. Dejas que estos puentes neurales no manden neurotransmisores de manera positiva, endorfinas positivas, para que haya un crecimiento sano, no solamente ya en la parte neural, sino también en la parte biológica. Entonces, claro que tu hijo, pues sí, va a ser muy bueno como pues la película que todos vimos, donde pues el muchacho gamer pues hace un corredor famoso y pues sí, quisiéramos todos en un momento ser así. Pero es falso en esa parte. Tú cuando también ves los datos de youtuberos, la parte de los gamers, pues sí, tienen de repente un alto y después baja, porque al final es así. Y ya las empresas se van y buscan a otros que promuevan sus marcas y siempre tiene un punto y tiene una caída. Esa es la parte de la realidad. Pero bueno, está diseñado precisamente para captar de una manera artificial la atención de tu hijo, de tu hija, y entonces está mucho tiempo ahí. Entonces pierde horas y horas de poder interactuar como tú lo hacías en la calle, como lo hacías con tus amigos, con los familiares, con los estudios, con la parte académica, con la convivencia, pierde. Fíjate, la otra vez vi, y fue asombroso porque estaba viendo cómo resolvían, estaba haciendo un taller precisamente de gestión, y entonces los profesores en ese momento eran de varios colegios, y entonces yo veía cómo una de ellas aporte, dice, no, en un momento, pues quitamos la pelota en el recreo. Y ellos mismos idearon el poder, porque estamos hablando de la creatividad y hacer las cosas distintas, y entonces ellos mismos idearon el jugar, y entonces hablaba de los pasados, de quemados, de ese autostop, de declaro la guerra en contra de la parte de usar la cuerda, de saltarla. Y entonces me hablaba de los pasados y mencionaba que eran inmensamente felices. Entonces, todas esas vivencias, todas esas situaciones, pues las deja de vivir. Entonces, nada más está centrado ahí tu hijo y tu hija. Entonces, imagínate la capacidad de resiliencia gelatina. 2, me voy a la parte ahora, sí, del efecto que genera violencia, que genera pero muchísima capacidad de poder, de tolerancia. Entonces, si no hay voluntad, no hay tolerancia y están generando eso las redes, pues debes de tener mucho cuidado porque eso está programándose día a día, horas y horas, minutos y minutos en tu hijo y en tu hija. Y se están programando, entonces tú estás teniendo un robot donde está ahí trabajando de esa manera. Y tercero, los contenidos. Lamentablemente los contenidos no son nada buenos. Y las redes meten tantas cosas. Y hoy sí, tu hija y tu hija tienen esa gran habilidad digital para poder cambiar. Y tú entras y con una teclita, ¡pum!, cambió. Y tú, ay, qué bueno, sí está viendo, está trabajando en San Google, está ahí trabajando. Sí, qué bueno, está viendo este programa de la fauna, muy interesante. Qué padre, hijo e hija. Y no, pues no sabes qué trae en la red, ahí en la red baja, está viendo cosas que no propicias. Entonces, claro, estos son elementos que alejan enormemente la resiliencia, ¿eh? No te quiero mentir. Imagínate, pon tú que viera, todos los programas, si fueran programas de crecimiento, de transformación, de humildad, de conocimiento, de cultura, estaríamos en otro contexto. Aunque, también te diría, volvería a lo mismo, tanto tiempo visual y estar en un aparato, además de dañarte la vista y generarte efectos en esa parte, debes de tener, pues, también cuidado. Pero está bien, pero no es así, estamos en otra situación. Así es que, papá, tengan mucho cuidado, controlen las redes. Gracias a los que me preguntaron en esta parte, muy buena pregunta de las redes sociales. Bien, mando a Liz Soto, de hecho, conozco muy bien a Liz Soto y a Fátima, su hermana, les mando un gran saludo, que estén aquí, a Mariana Azundain, a Víctor Mendoza, a Juana Ángel y a Sandra Ortiz, María Asunción. Gracias, les mando un gran saludo. Bien, segunda estrategia para
fomentar la resiliencia y tener hijos de acero y no hijos de gelatina. Es fomentar relaciones sólidas. No, hombre, pero es que mi hijo tiene, o mi hija tiene una gran capacidad de extroversión. Llega y se mete y con todo se introduce y es el que lleva la fiesta y tal. No estoy hablando de esas relaciones sólidas. Estoy hablando de tener relaciones amoroso y de apoyo de los padres hacia los hijos. De los padres hacia los hijos. Tú no puedes tener un hijo resiliente y tendrás un hijo de gelatina si no tienes esa capacidad de tener una relación amorosa. Y por amor, el amor exige, el amor es disciplinado, el amor es sacrificado y el amor es entregado. Ese es el amor que estamos hablando, no el amor emocional, sentimental. No, pues si yo amo mucho y quiero a mi hija, no estoy hablando de ese amor, estoy hablando precisamente de esa parte de una relación amorosa, entregada, sacrificada, donante, comprensiva, que va más allá del ser humano, que va más, que entrega todo esa de una manera con sentido, no una manera pasional, no una manera de tener mi hijo de cristal, claro que no. Desde luego, estas relaciones proporcionan un sentido de seguridad y confianza. Y dentro de estas relaciones sólidas, papá y mamá, está pedir perdón, papá y mamá, saber pedir perdón, te equivocaste. Y ojo, y tú misma no perder esa capacidad, o tú mismo no perder esa capacidad también de hacerte menos. Me tocó una vez escuchar a alguien que pues sí tuvo un error con su hija o hijo, no, era hija. Y entonces decía en ese instante, decía, no, me siento mal, ya no sirvo, soy una mala madre, soy una... No, traía una catarsis interior emocional negativa donde había programado y había ordenado a su proceso cognitivo el que ella no servía. Imagínate que estaba haciendo eso. Entonces, claro, ella al hacer eso, ¿qué estaba haciendo? Tratando de grabar que efectivamente cuando tratara de actuar con su hijo o con su hija, pues como no sirve y ya lo programó en el cerebro, pues cuando haga sus acciones no van a ser acciones que se sientan convencidas, acciones firmes, acciones seguras, acciones realmente que transmiten ese sentido de pureza que lo estoy haciendo por eso. Van a ser acciones, desde luego, pues llena de inestabilidades emocionales, de irregularidades emocionales, cognitivas, porque ya lo programó así. Entonces, fomentar relaciones sólidas, papá y mamá, trabaja, porque aquí no es el trabajo hacia los hijos, tienes que empezar por ti. Ya lo hablé en mi primer programa en esa parte de tener esa formación personal, de que tú misma, mamá, papá, te conozcas. No puedes tener una relación sólida si no te conoces, si no te aceptas. Y también si no tienes la capacidad de adaptar. Porque si no vas a adaptar, así es mi temperamento, que así me soporten, así soy yo. Ya estoy... No, espérame. Papá y mamá tienes que trabajar mucho tu interior, tu capacidad de crecimiento. ¿Quieres formar hijos resilientes? No. Y vas a tener un hijo y una hija de gelatina. Aunque terminó sus estudios, ok. Aunque va avanzando, ok. Aunque salió de este error, ok. Vas a tener un hijo de gelatina que estará dentro de esos índices y esas estadísticas. Es muy sencillo. A más A, pues nos va a dar A al cuadrado. Punto. No hay otra manera. Esa es la parte que tienes que tener. Entonces, recuerda esa primera estrategia de fomentar la resiliencia, de ver los errores, esas oportunidades de crecimiento, la capacidad de recuperarse en esos contratiempos, fomentar relaciones sólidas tú con tu hijo, con tu hija. Entonces, tercera estrategia, ritmos o frecuencias de sacrificios. ¿Qué has dicho, Erwin? ¿Qué has dicho sobre esto? Ritmos o frecuencia de sacrificios, hombre, pero que esa palabra de sacrificios nunca la he visto, que no la escucho ya y de verdad no la escuchas. Tú un día analiza en una semana, ok, no, te reto, un mes, ¿cuántas veces tú escuchas a alguien sin que tú lo fomentes ni que tú lo preguntes, quién menciona la palabra sacrificio? Y ahora que estamos en Cuaresma, me la vas a escuchar más. Debe de ser así, pero escúchala afuera y verás que no está dentro de la mentalidad, del contexto, del desarrollo social y de la plenitud y el bienestar, del desarrollo de los hijos y de la familia. No está esa palabra, es una palabra que da miedo, es una palabra que no debo de hacer. Pues sí, papá y mamá, te quiero decir sobre esto.
ritmos o frecuencias de sacrificios. Y esta estrategia es fundamental. Todas son importantes, honestamente, pero esta es clave, porque es como tu indicador, es como tu termómetro de lo que vas a realmente a medir con tu hija o con tu hijo. El sacrificio es como decirte realmente todo eso lo que no logras ver. La madurez de su personalidad, la capacidad de voluntad de hacer las cosas, la capacidad de adaptarse, la capacidad de poder resolver problemas o conflictos, que eso es la resiliencia. Es tu termómetro, el sacrificio para poder hacerlo en esta parte. Bien, me dice aquí mi ahijada Natalia, sí dice sacrificio y no comió papas. Ah, exacto. Fíjense nada más, Natalia y aquí mi ahijada, pues tienen una corta edad. La edad pues está pequeña y está hablando de no comer papas ahora en la cuaresma. Eso es resiliencia, ahijada. Esa es resiliencia, precisamente el fomentar mi voluntad, porque yo estoy seguro que puede estar ahí Natalia y de repente llega alguien comiendo esas papas ricas, sabrosas, con chilito piquín, con limón, y entonces la está saboreando. Y en ese momento, claro, que la parte reptiliana, la parte aquí límbica, empieza la emoción y hasta, ¿por qué no? La papila gustativa empieza, pues, la estabilización, como decía Pavlovich cuando hacía la prueba de cómo poder generar estímulos. Y entonces, en ese momento está ahí, pero su voluntad le dice con una consecuencia, es decir, yo lo he ofrecido. Yo sí, me la voy a comer, pero no ahora, lo haré después. Y le da un sentido claro, en este caso, sobrenatural y más rico para poder hacer las cosas. Entonces imagínate qué grandioso y qué padre en eso. Saludos también a Marco Lome y a Alan, mi hermano Alan Luna, un gran tilpaz, un gran piloto que de hecho escribió un libro muy, muy interesante, Las tortas del general. También se los recomiendo muchísimo, muy interesante, muy real, muy objetivo. Y ahí ese libro de hecho habla mucho de resiliencia. Sí que hay que tener resiliencia por la parte de los militares. Entonces, mando saludos, pero es un ejemplo. Entonces, esos ritmos, frecuencia de sacrificios. En mi siguiente programa voy a desarrollar toda esta parte y continuaremos nosotros con las siguientes estrategias para ir hablando sobre toda esta parte de verlo. Pero solamente te quiero dejar ahorita la parte de la definición de un sacrificio, y es la capacidad de desprendimiento del ser humano. La capacidad de desprendimiento del ser humano. No estar apegados, no que lo controlen las cosas materiales. Es una libertad interior que tu hija, tu hijo, tu papá, tu mamá, cualquier ser humano podemos y tenemos. Y eso es la parte más rica. Desprenderme, saber desprenderme. ¿Cuesta? Sí cuesta. Pero va a costar tanto en cuanto tú llegues en esta parte, en tus puentes neurales, a hacerlo muy grande o a hacerlo pequeño. Y la verdad, cuando tú te disciplinas y disciplinas a tu hijo o a tu hija, y tú también, papá y mamá, en saber desprenderte de las cosas, ayuda mucho. Y parte del testimonio, ojalá que esta semana puedas trabajar sobre esa parte rica y irlo haciendo, ir trabajando. Bien, voy a pasar ahora al segmento de oración y vida interior dentro de este tema de resiliencia, hijos de gelatina o hijos de acero. ¿Qué nos dice San Juan? Nos dice San Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué mejor ejemplo que tenemos de Cristo, el mejor resiliente de todos en la vida. Y él sí que habló de sacrificios, él sí que habló de autocontención, él sí que durmió en el piso, él sí que su almohada eran piedras, él sí que supo adaptarse a las situaciones, él sí que supo sacrificarse y tener mucha voluntad. Eso nos dice la parte de San Juan. Qué parte tan rica en esto. Tomemos nosotros este modelo. Cristo es tu modelo para la mejor resiliencia. Pídele a Cristo, Señor mío, que mi hijo, que mi hija desarrollen esa resiliencia. Y dame, por favor, la luz para saber cómo poder llevar esa voluntad y esa capacidad que tú tuviste. Consejo práctico para esta semana. Toma estas dos acciones que hemos desarrollado para desarrollar esta resiliencia. Cualquiera de las dos. Ya sea que tomes el ver una oportunidad de crecimiento, ya sea que tomes en esa parte el poder sacrificarse, o ya sea que tomes el poder el tener unas relaciones positivas con tu hijo, con tu hija, para consolidar esas relaciones sociales. Segundo, no olvides las 3C, para transformar a tu hijo, a tu hija y tú mismo: concientización, congruencia, constancia. Y la parte, desde luego, rezar el rosario. Haz esta oración y siempre la diré contigo.
Madre, ayúdame, Señor, a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme y a responderle todas sus preguntas con amabilidad. Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos. Hazme justa o justo y ecuánime, considerado, considerado y sociable para con mis hijos, de tal manera que ellos sientan todo mi amor. Y no olvides, donde hay una mamá o un papá que ora, no habrá un hijo que fracase. Donde hay una mamá o papá que ora, no habrá un hijo que fracase. Esa parte tan rica y tan bella y tan bonita. Bien, dice aquí Alan Luna Latorre, el peor y más grande de los vicios es el apego. Dejemos ir. Fíjate, muy buena aportación, Alan. Gracias por hacer más rico también nuestro programa aquí con todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan aquí en Valora Radio. Esta parte trabájalo. Este tema es muy interesante. No camines solo, camina con María, camina con Dios. No cargues tu cruz solo. Trata de ver y formar. La resiliencia, tú vas a decidir si quieres tener esa parte de los hijos que sean de acero o hijos de gelatina. Y claro, también hay que estar abiertos en la parte, porque a veces tú pones todos los medios y puede ser que un hijo, una hija, definitivamente, y esto hablo más en la adolescencia, te diga, yo no quiero. Y ahí lo único que queda es la oración y tú seguir en esa parte insistiendo, no desesperando, esperando el tiempo de Dios, porque Dios efectivamente hará las cosas. El problema es que el ser humano establecemos nosotros siempre el tiempo es una medida de nuestra propia miseria del ser humano. Para Dios no hay tiempo, para Dios hay eternidad, y esa es la parte que hay que confiar, no desesperar. El problema es que nosotros a veces pedimos, ya no nos lo va a dar Dios, ya no lo va a hacer. Entonces lo pides, pero ya dudaste. No se pide así. Se pide como María nos enseñó en el momento cuando estaba en las bodas de Caná. Y está clarísimo. Esa es la mejor manera de pedir. Esa es la mejor manera de hacer las cosas. Entonces es lo que yo te invito para que tú puedas ir haciendo. Trabaja esa resiliencia. Pídele a Dios que te ilumine. Trata de ser concreta. Esta semana no te vayas a muchas cosas. Empieza por uno. Empieza por lo más sencillo. Empieza por aquello que puedas hacerlo y que puedas ir transformando a tus hijos, a tus hijas en esta parte. Recuerda que Radar Familiar es para prevenir, para que tú tengas un enfoque para transformar la vida de tus hijos y la tuya. Y eso es lo que queremos en esta parte. Toda esta herramienta, toda esta información, trabájala, concrétala y trata de alguna manera de poder concretarla y ver cómo lo haces. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo o mi hija sea resiliencia? Es decir, esa capacidad resiliente, esa capacidad de poder adaptarse para hacer bien las cosas. Capacidad para adaptarse. Y esa es la fórmula para poder hacerlo y poder trabajar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ten confianza en ti mismo. También. Pero Erwin, yo no soy nada resiliente. No tengo. Gracias en esta parte, gracias. Agradecemos en los controles a mi buen Ariel. Gracias por todo. Gracias, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y estamos así. Nos vemos la próxima semana.